Los 50 años del tío. La idea de reunirnos fue mía. Una excusa perfecta para vernos. Todos estábamos sanos. Bailamos, comimos, nos abrazamos. 10 días después la historia es diferente. El tío está en una UCI y hay varios positivos en la familia. Mis excusas perjudicaron a muchos, pero sobre todo a mí. Yo también soy positivo para COVID. Tus excusas siguen poniendo en riesgo tu vida, tu bienestar y la reactivación de todo un país. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestro Facebook Live. Quiero agradecerle a todos ustedes que nos estén acompañando desde sus casas. Vamos a contestar sus preguntas. Le damos el inicio a nuestro espacio, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a todos los que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de esta pandemia, y también agradecerle a todos los colombianos que con mucho entusiasmo, que con mucho rigor, que con mucha disciplina, que con cultura ciudadana están adhiriéndose a todas las normas de autoprotección, al uso del tapabocas, al distanciamiento físico, al lavado de manos, también a los protocolos de bioseguridad en los espacios laborales. Hoy me acompaña la ministra de Educación, la ministra María Victoria Angulo, y vamos a abordar muchas preguntas que nos han llegado de distintos lugares del territorio. Pero, ministra, yo quería compartirle a usted y a los colombianos un testimonio el día de hoy, y es el testimonio de don Julio Beleño, un colombiano que hace unas semanas nos mandó una pregunta y nos hacía también, nos expresaba la inquietud de que tenía una hija que quería tener oportunidades de ingreso a la universidad, que cómo lo podía hacer, y usted y su equipo se puso en contacto con Julio Beleño. Hoy quiero que todos ustedes vean este testimonio, que es el ejemplo de todo un trabajo en equipo también para responderle a tantos colombianos. Veámoslo. Querido presidente Iván Duque Márquez, es para mí mi gran orgullo de honrarlo, presidente, al estar totalmente agradecido de esa gran ayuda educativa que le ha dado a mi hija Geraldine Beleño Pérez. Agradeciéndole infinitamente también a la doctora ministra de Educación, María Victoria Angulo. Gracias, doctora, por su gran ayuda, de veras, gracias. Que Dios la ilumine en su gran labor educativa. Gracias, de verdad, gracias. Pues así como usted nos lo dice, don Julio, primero mi saludo muy especial, y aquí estamos para servirle a tantas familias colombianas. Así que nos llega al corazón su testimonio y un saludo muy especial. Espero tener la posibilidad de conocerlo personalmente muy pronto. Quiero también hacer el balance de las cifras del COVID-19 hoy en nuestro país. Hoy se adelantaron 23.976 pruebas, se han registrado 8.044 casos positivos, tenemos también más del 62% concentrado en 5 municipios, se ha seguido haciendo búsqueda activa. Hoy se han registrado 348 fallecidos y de corazón le expresamos a tantas familias nuestra voz de condolencia y de apoyo. También debemos destacar que una parte importante de este registro es la actualización de algunas de las cifras de casos que estaban en verificación, y también una concentración de más del 56% en 5 municipios. Queremos expresar que a la fecha, desde el punto de vista agregado, nuestro país ya ha adelantado 2.396.892 pruebas, han sido descartados 1.933.270, se han registrado desde el punto de vista acumulado hasta la fecha 541.147 casos positivos. Muy importante que ya el país tiene 374.030 recuperados, lo que quiere decir que estamos en el 69% de recuperados. Estaremos mañana posiblemente llegando a esa cifra del 70% de recuperación, que es muy importante. También quiero destacar que casos activos en Colombia hay 148.708 y nosotros tenemos en este momento una unidad de cuidado intensivo el 0.4% del total de las personas que han marcado como positivos. Así que vamos a darle inicio a las preguntas de los ciudadanos. ¿Con quién empezamos? ¿Cómo está, presidente? Mi nombre es Luis Arango.
Quería preguntarle cuándo va a ser posible pasar de un municipio a otro sin restricciones, obviamente manteniendo los protocolos de seguridad, de bioseguridad de cada actividad económica. Yo tengo una finca, la tengo abandonada y perfectamente podría ir con la familia en el carro sin ningún problema. Gracias. Don Luis, muchas gracias por su pregunta. De hecho, después del decreto 1076, que fue el último decreto, hemos empezado a habilitar ya muchos más espacios de interacción, obviamente también con protocolos, y desde luego lo que nosotros esperamos también es que en el mes de septiembre empecemos a dar esta recuperación de manera paulatina, con mucho orden. Además, debo decir que nos han llegado ya muchas solicitudes de alcaldes también habilitando esa comunicación municipio a municipio. Obviamente una de las cosas positivas es que también tenemos el país prácticamente cubierto con 4 criterios: municipios sin afectación, municipios de baja afectación, mediana afectación y alta afectación. En los municipios de alta afectación tendrán de pronto controles mucho más rigurosos, mucho más estrictos, pero lo cierto es que hemos ido empezando ese proceso y esperamos que a partir del mes de septiembre, de una manera gradual, pero ojalá también acelerada sobre la base de un monitoreo estricto de las medidas epidemiológicas, empecemos a darle ese dinamismo que usted, con muy buen criterio y de manera acertada, nos está planteando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, presidente. Yo quisiera preguntarle por qué en algunos países no están pensando en abrir los colegios y por qué acá en Colombia ya se está pensando en abrirlos. Y también quisiera que le mandara un mensaje a los niños, ya que en esta situación ha sido un poco difícil, ya que no podemos salir y ya no es lo mismo que antes, porque somos un foco de infección. Quisiera que les mandara un mensaje para que esta cuarentena se nos haga un poco más fácil. Paulina, muchas gracias por ese mensaje. No es que en otros países se estén diciendo que no y en Colombia que sí. No, el mundo se está moviendo primero a encontrar un balance. Hemos visto además que la Organización Mundial de la Salud ha dicho con claridad que es muy importante también ir habilitando procesos para que los niños recuperen sus entornos académicos, sus entornos de esparcimiento, y tiene además una connotación de salud mental y también de manejo psicosocial. Por eso, en el mundo, lo que se han ido mirando son esquemas distintos. Hemos visto países de Europa que han empezado este proceso, lo han hecho bajo un esquema de alternancia, otros lo han hecho bajo un esquema de mayor rigor en protocolos. Lo cierto es que en Colombia, como hemos ido describiendo los municipios, sin afectación, baja afectación, mediana y alta afectación, la idea es que la lectura de la pandemia nos vaya permitiendo a nosotros dar esos pasos. Pero claro, nosotros hemos diseñado ya un esquema de alternancia y ese esquema de alternancia esperamos que vaya entrando. ¿Qué quiere decir el esquema de alternancia? Por un lado, que como un colegio tiene niños de distintas edades y de distintos grados, que se puedan manejar la presencia de los estudiantes teniendo ciclos donde hay un grupo que está en presencialidad y un grupo que está en estudio en casa. Y hacerlo obviamente también con todas las medidas de distanciamiento físico, también con el uso del tapabocas. Ayer, por ejemplo, veíamos que la Organización Mundial de la Salud hacía muy claro el llamado para que a partir de los 12 años los niños tengan como criterio obligatorio utilizar el tapabocas. Estos son elementos que son muy importantes, de manera que esa gradualidad esperamos tenerlo, pero hemos sido claros que en los municipios de alta afectación todavía tenemos que seguir en estudio en casa. ¿Por qué? Para proteger nuestros niños y ¿por qué? Para proteger también los entornos saludables en el hogar, mucho más cuando los niños pueden estar expuestos a personas que son mayores, que pueden tener preexistencias o que pueden estar en la población de más alto riesgo de letalidad. Pero María Victoria, ¿qué quisiera de pronto contestarle también? Nos envió la pregunta Paulina. Bueno, buenas noches, presidente, buenas noches a todos quienes nos están acompañando y a Paulina un saludo muy especial. Paulina representa la voz de muchos niños. Decirte que hemos estado trabajando todos en equipo, los secretarios de educación, los maestros, las familias, y como bien dijo el presidente, hay unos lineamientos. Esos lineamientos tienen todo el detalle y todo el rigor para en el momento indicado poder iniciar un proceso de alternancia. Y como bien lo dice el presidente, hay municipios con baja afectación o no COVID, donde pues podremos ir habilitando en el momento indicado estos procesos mientras va evolucionando en las demás ciudades la pandemia. Decirte también que en Educación en Casa estamos allí, cerquita tuyo, contigo, a través de programas como Tu Profe en Casa, que mañana justamente cumple la edición número 100,
y muchos concursos, mecanismos, aplicaciones que complementan todo el trabajo que estamos haciendo con los maestros. ¿Qué factores tenemos siempre en cuenta? Solo para repetírtelo rápidamente, Paulina: la evolución de la pandemia, preparar todos los protocolos, que los maestros y los padres de familia se hagan partícipes y tener el consentimiento de los padres. Y cada región lo irá informando oportunamente. Gracias, ministra. ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí nos envía una pregunta Daniel Ricardo Gallo Chamorro. ¿Es cierto que no se puede prolongar el estado de emergencia sanitaria de acuerdo a la legislación vigente? Gracias de antemano. No, Daniel, yo quiero de pronto ser muy claro en la explicación. Una cosa es la emergencia económica, que nosotros hemos decretado 2 emergencias que están circunscritas a las normas que establece la Constitución, que se pueden hacer por periodos de 30 días. Hemos hecho 2 emergencias económicas para atender y financiar gran parte de la atención de la pandemia. También es cierto que hay un paraguas muy importante desde el punto de vista sanitario, que es la emergencia sanitaria. Y esa emergencia sanitaria va de la mano con la Declaratoria Mundial de Pandemia. ¿Qué implica tener la Declaratoria de Emergencia Sanitaria? Que estamos en alerta, monitoreando la existencia de un virus que tiene afectación en la población. La emergencia sanitaria como paraguas es muy importante, es muy útil y nos da a nosotros la capacidad de tener una supervisión minuciosa y directa sobre el comportamiento de la pandemia y las medidas que van acompañando no solamente su manejo, sino también su atención, su contención, y por supuesto nos permite a nosotros articular de manera muy rápida las decisiones con los entes territoriales. Así que por eso quiero separar una cosa de la otra. Y lo cierto es que la declaratoria de emergencia sanitaria nosotros la hemos ido actualizando periódicamente conforme al estado mundial de pandemia, que es una decisión que toma la Organización Mundial de la Salud. Nosotros trabajamos con ellos, trabajamos con la Organización Panamericana de la Salud, y una cosa que es importante, el tener una emergencia sanitaria no es obstáculo para que nosotros sigamos dando pasos de reactivación y de recuperación de la vida productiva, pero hacerlo por supuesto con unos lineamientos desde el punto de vista de salud bastante claros, bastante objetivos y que tengan la capacidad de aplicarse de manera rápida en el territorio. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Diana Duque. Mi pregunta es, ahora que van a volver a operar algunas rutas de avión a nivel nacional, ¿se verán incrementados los casos de contagio por ser los aviones un espacio cerrado? Diana, gracias por esa pregunta. Yo no pretendo contestar como médico, pero sí quiero contestarte con la información que todo el equipo técnico y el equipo de salud nos ha brindado, y sobre todo teniendo en cuenta que tanto el equipo del Ministerio de Salud como el Ministerio de Transporte y la Aerocivil han estado observando minuciosamente las medidas que se están tomando en el mundo. Primero, en el mundo hay un proceso de restablecer los vuelos domésticos en la gran mayoría de países. Estamos viendo ese proceso avanzar también en América Latina. Y lo otro es que ese proceso se da porque las medidas de seguridad y de bioseguridad que se han adoptado dan importantes garantías. ¿A qué nos referimos? El uso del tapabocas, la toma de temperatura, el usar también desinfectantes, el hacer un proceso de desinfección continua y rigurosa de las aeronaves, y algo que también es importante, reducir, por ejemplo, la interacción con el personal de servicio en vuelo. Eso quiere decir limitar la entrega de alimentos, la manipulación de objetos, y algo que también es importante, que es la pregunta que muchas personas tienen, es como el ambiente del avión es cerrado, existe, por ejemplo, la prevención de que ese ambiente cerrado favorezca que el virus se despliegue. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en el transporte aéreo es que las medidas constantes de depuración del aire dentro del avión elimina también un flujo importante de bacterias, y eso es lo que ha permitido que desde el punto de vista de salud, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud también hayan acompañado estos procesos de apertura, y lo hacen con esos procesos de bioseguridad que están muy bien diseñados y establecidos. Obviamente también hay que decirlo con claridad, el autocuidado es muy importante. Ser muy rigurosos con el uso del tapabocas, también en la medida de lo posible llevar nuestro desinfectante o el alcohol, o tener también el antibacterial para que las manos las tengamos no solamente limpiadas constantemente durante el vuelo, sino que también limitemos la manipulación y obviamente el intercambio físico con otras personas. Así que hemos visto que el proceso avanza favorablemente, se han ido abriendo rutas en el país, y obviamente la mejor manera también para prevenir contagios también depende de nosotros, del autocuidado, del distanciamiento
etcétera. Yo creo que con eso nosotros también estaremos esta semana informando sobre cómo avanzan esos procesos, cómo avanzan las rutas, y también en prevención y acción esta semana estaremos mostrando cómo es la evolución del transporte aéreo en varios países del mundo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí nos envía una pregunta Mauricio Rosso. Señor presidente, el alcalde de Cartagena habla que quiere abrir vuelos internacionales, el alcalde de Medellín habla de reactivación económica al 100% y el de Barranquilla también apunta a la reactivación social y económica. Quisiera saber si el gobierno nacional está diseñando una estrategia para esto. Lo primero que yo quiero decirle a Cristian es que sí, no solamente estamos diseñando una estrategia, es que hemos tenido una estrategia a lo largo de todo este proceso. Primero, recordar que nosotros, cuando decretamos el primer aislamiento preventivo obligatorio en el mes de marzo, teníamos cerca del 40% de la economía funcionando con protocolos, con distanciamiento, manteniendo todas las cadenas de abastecimiento del país. Y después hemos ido teniendo un proceso gradual también con protocolos. Lo hicimos con la reconversión industrial para producir materiales que atiendan el COVID, lo hicimos también con el sector de obras públicas, lo hicimos con el sector de construcción, con el sector de industria manufacturera, lo hemos hecho con espacios de comercio, y a hoy tenemos cerca del 90% de la economía en la oferta económica abierta, funcionando y funcionando con estas normas. Entonces, hemos tenido un proceso coherente para que ese proceso de reactivación se dé. Y obviamente lo que nosotros esperamos es dar un paso como sociedad, un paso importante, donde nosotros tengamos un criterio de hacer los aislamientos selectivos de las poblaciones que sean más vulnerables, las poblaciones que estén contagiadas. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos el control focalizado. Y de otro lado, darle un paso también muy importante a la disciplina, a la cultura individual y al distanciamiento individual, que es una práctica que todos debemos asumir. ¿Qué es el distanciamiento individual? Que todos entendamos en los espacios esa distancia que es prudencial, que nosotros tengamos también el cumplimiento de esa distancia en los espacios laborales, que nosotros tengamos también el uso del tapabocas y que entendamos también que en la interacción debemos ser muy rigurosos para evitar contagios. De manera que este proceso nosotros lo concebimos y sabemos además que ese es el camino que nosotros debemos asumir como sociedad, mucho más cuando sabemos que esta pandemia va a estar por un periodo mucho más prolongado, cuando entendemos que todavía no hay una vacuna aprobada efectiva o un tratamiento probado efectivo, o nadie tiene garantizado que adquiere inmunidad después de haber tenido el virus. Entonces, ese concepto de saber hacer los aislamientos selectivos de la población que esté afectada por el virus e identificarlo a través de la estrategia PRAS de prueba, identificación, de rastreo y aislamiento es vital, como también es muy importante esa disciplina individual en el distanciamiento y siguiendo los protocolos, tanto para actividades productivas como para la interacción en otros espacios, que es, por ejemplo, tiene que ver con el comercio, donde habrá aforos y donde todos debemos ser conscientes de cómo protegernos y cómo proteger a los demás. ¿Qué otra pregunta tenemos? Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Mendoza. Muchas universidades públicas pusieron gratuita su matrícula. ¿Cómo está el gobierno ayudando en esto? Muchas gracias. Nicolás, aquí estoy con la ministra de Educación y un mensaje muy importante. Hemos dispuesto casi 1 billón de pesos para poder acompañar este ejercicio. Nosotros tenemos cerca de 569.000 estudiantes en el país que corresponden a estratos 1 y 2. Hemos garantizado que alrededor de 452.000 estudiantes en este momento tengan un descuento del 100% en la matrícula, y hemos trabajado también con los entes territoriales para lograr ese propósito. Pero ese universo de 569.000 en promedio, el descuento de matrícula puede ser del orden del 72%, lo cual es un hecho sin precedentes en nuestro país, y eso muestra el deseo de proteger, de dar cobertura, de dar apoyo y por supuesto también de hacer una mayor focalización en los más vulnerables. Ministra, ¿qué le contestarías tú también a Nicolás Mendoza? Bueno, Nicolás, un saludo. Como dice el señor presidente, ha sido un esfuerzo enorme. Desde aquí un agradecimiento también a los alcaldes y a los gobernadores, y programas como Generación E y todos los apoyos que damos para acceso, la creación del Fondo Solidario, hacen posible las cifras que él te está contando. Y yo aprovecho, presidente, esta parte que está tocando el tema de educación superior, Nicolás, para contarle que hoy ya son 63.000 jóvenes que presentaron en línea desde su casa una prueba muy importante, que es la prueba Saber TIT, técnica y tecnológica. Así que a los compañeros del ICFES y a todos los que hicieron posible este proceso, un saludo, al igual que los jóvenes que ya cuentan pues con esta prueba que pudieron hacer hoy en casa. Gracias, ministra. ¿Qué otra pregunta tenemos?
Aquí nos envía una pregunta Andrés Posada. Presidente, para que pueda haber un total apertura de la economía y otros sectores, ¿no debería ya acabarse el término de aislamiento? Andrés, pregunta muy importante. Primero, el término de aislamiento preventivo obligatorio ha sido hasta ahora un paraguas, y ha sido un paraguas que va teniendo excepciones que se han ido manejando gradualmente, justamente para que nuestro país vaya recuperando vida productiva. Pero algo muy interesante, cuando estamos hablando también del COVID-19, sabiendo que una persona marca positiva puede contagiar su espacio familiar y a otras personas, lo que nosotros consideramos importante, como esta es una estrategia que ha sido además definida con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, cada vez tenemos que ir referenciando el concepto de aislamiento hacia un aislamiento selectivo. ¿Selectivo es quiénes? Aquellas personas que marcan positivo, las personas que pueden estar en posible afectación. También nosotros hemos hecho un llamado muy claro a que las personas que están en los núcleos de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de la letalidad del virus, en la medida de lo posible, dentro de su propia autodisciplina, dentro de su espacio familiar, deben también tener un concepto de aislamiento. De manera que el concepto de aislamiento tiene que ir cambiando, es cierto, y tiene que ir cambiando de un concepto de un aislamiento generalizado con excepciones hacia un aislamiento selectivo y mucha más disciplina individual y adherencia a las normas de carácter individual. Ese es el proceso en el que nosotros hemos venido trabajando y por supuesto nosotros esperamos que a partir del mes de septiembre estemos dando pasos de manera mucho más eficaz y más acelerada en estos frentes, pero haciéndolo con una muy buena coordinación y algo en lo que quiero insistir, ese concepto de disciplina individual y de cultura ciudadana. Por eso esta semana vamos a estar trabajando con los expertos epidemiólogos, con los infectólogos, analizando el comportamiento de la pandemia y dando unas señales muy claras de los procesos que esperamos se adelanten, no solamente en el mes de septiembre, sino en el próximo trimestre, porque aquí nos toca a todos estar alerta. Y hay un mensaje también importante. Hemos visto países de Europa que han dado procesos de apertura que han sido muy importantes y acelerados, pero también han enfrentado rebrotes. Y la única manera en la que podemos evitar o contener esos rebrotes tiene que ver con la disciplina individual y con el concepto de saber hacer el aislamiento selectivo de quienes son positivos, pero también de quienes tienen una mayor vulnerabilidad y obviamente pasando de un concepto de obligatoriedad a un concepto también de autorresponsabilidad. En eso estamos trabajando y sobre esos mensajes esperamos también aportarle al país en los próximos días. ¿Qué otra pregunta tenemos? Aquí nos envía una pregunta Nancy Carrizosa Eslava. Señor presidente, los niños no aguantan más sin ir al colegio. Por favor, les rogamos que puedan volver a clases. Ministra María Victoria, hablemosles de cómo ha sido el diseño del programa de alternancia, qué pilotos tenemos ya, cómo esperamos que esto nos permita a nosotros brindarle a los niños esa recuperación de espacios de calidad de vida y hacerlo con total responsabilidad desde el punto de vista de salud. Bueno, Nancy, pues muy importante contarte que nos estamos preparando desde el mes de junio. El país se preguntaba por qué dábamos con tanta antelación los lineamientos y era importante para conocerlos, para girar los recursos a las secretarías de educación, para comenzar a adquirir todo lo requerido para que en el momento indicado los niños vuelvan a clase. Como bien dice el presidente, ya en septiembre se van a dar unos primeros pilotos en municipios que son no COVID, que no tienen afectación y que nos permiten pues poner en juego todos estos protocolos y un trabajo en comunidad. Allí será clave la decisión de la familia. Siempre trabajaremos con base en la decisión de la familia y decirle a todos los niños que estamos allí cerquita, desde educación en casa, pero sabiendo que estamos haciendo todos los esfuerzos para que en el momento oportuno puedan obviamente volverse a reencontrar a las aulas, como mencionaba el señor presidente, con protocolos de distanciamiento, cuidado, autocuidado y todos los demás detalles que ya les iremos contando. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Aquí nos envía una pregunta Marcela Susa Muñoz. Buenas tardes, escuché el concurso de cuentos que sacaron en el gobierno para incentivar la escritura. ¿Me podrían informar cómo inscribir a mi hijo? Buena pregunta, ministra María Victoria. Usted ha estado liderando también este proceso y esperamos que muchos niños puedan participar, inscribirse y muchos jóvenes también. Sí, presidente, y un saludo a Marcela. Con la colega, la ministra de Cultura, hemos lanzado este concurso nacional de escritura. Qué bueno que está muy motivado tu hijo. Lo puedes encontrar en la página de www.colombiaaprende.edu.co. Está apenas entras a la página, hasta el 5 de octubre puedes inscribirte. Son
cuentos o ensayos que no sean superiores a más de 1000 palabras y van por categoría infantil, juvenil y de adultos. 1000 palabras son aproximadamente 2 páginas, ¿no? 2 cuartillas, sí, señor. 2 cuartillas, Sí, señor. asumiendo 500 palabras por cuartilla. Muy Sí, bien, ¿qué señor. otra pregunta tenemos? Aquí nos envía esta pregunta. ¿Cuál es? Andrés González. ¿Cuál es? Es que no veo bien aquí la pregunta de Andrés. Los pagos de ingresos solidarios nos pregunta Andrés. Andrés, yo quisiera comentarte lo siguiente. Por un lado, nosotros hemos venido propiciando esos pagos y han ido aumentando los pagos de tal manera que nosotros estemos llegando el próximo giro a cerca de 3 millones. Si no han recibido los giros, yo me comprometo a que terminado ahora el Facebook Live, le voy a pedir a la doctora Susana Correa, la directora del DPS, que te contacte, primero para saber si has recibido alguno, si estás en el registro y saber por qué no has estado registrado. Y obviamente que se puedan materializar también los pagos acumulados a los que tienes derecho, sobre todo con el cohorte que está por vencer ahora en el mes de agosto. Y por supuesto nosotros, como lo hemos dicho, vamos a extender el programa hasta junio del año 2021. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, presidente Duque. Soy Andrea Tibaquirá, del municipio de Nariño, Cundinamarca. Tengo un familiar que es gimnasta de alto rendimiento. Por causa de la pandemia tuvo que suspender su entrenamiento. ¿Cuándo podrán ellos volver a retomar sus entrenamientos para continuar su proceso deportivo? El entrenamiento individual para deportistas de alto rendimiento ya está establecido desde hace varios decretos donde se ha ido reglamentando el aislamiento preventivo. Lo cierto también es que se están dando ahorita procesos más acelerados, obviamente con medidas de distanciamiento, pero empezaremos también entrenamientos colectivos muy pronto con esas normas. Así que lo que me gustaría es conocer en detalle el caso de tu hijo y le voy a pedir al ministro Ernesto Lucena que concluido el Facebook Live también se ponga en contacto contigo. Y quiero decirles que estamos llegando al final de nuestro Facebook Live de hoy. De manera que los quiero dejar con un mensaje de autocuidado. Estaremos esta semana haciendo balance de cómo está Colombia frente a la pandemia, nuevas medidas importantes que las estaremos valorando con los equipos técnicos y de nuevo el mensaje: Colombia sigue adelante. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Que Dios los bendiga. Trabajé durante años. Un día llegó el rumor del COVID. A mí me daba igual. Duelen mucho las orejas. Era mi excusa para no usar el tapabocas. Mis empleados se contagiaron. Mis clientes dejaron de ir. Había días que no bajaba bandera. Quebré. Mis excusas para no usar el tapabocas perjudicaron a otros, pero sobre todo a mí. Me tocó vender mi negocito. Tus excusas siguen poniendo en riesgo tu vida, tu bienestar y la reactivación de todo un país. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.